¿Qué tal, gente bonita y en casita? Buenos días, buena tarde, buena noche, dependiendo la hora en que nos está sintonizando, porque esto no es radio, y ya lo saben. Pero muchas gracias por estar viéndonos en YouTube, por estar escuchándonos en Spotify, o incluso si esto, que no creo que este pedazo salga en TikTok, pero si nos ven en TikTok, ya estamos en TikTok. Ya, por fin. Por fin. Ya esperemos empezar a hacer contenido por allá y poco a poco esto va a ir creciendo. Ojalá y esto suceda, pero bueno. Gente bonita. Hola Said, ¿cómo estás? Hola Iván, muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, gracias. ¿Qué tal tu semana? Sí, sorprendido. Sí. Han sido momentos difíciles para Iván. Bueno, no por eso, sino por todo lo que ha estado pasando en el mundo con la guerra entre Ucrania y Rusia. La posible tercera guerra mundial. Bueno, no vamos a hablar de eso, tranquilos, lo sabemos. Y vamos a hablar de otro tema que probablemente tampoco seamos tan ávidos en el tema sí, pero no como tal en el espacio donde se dio. Claro. Porque es una de las cosas que acaba de pasar. Vamos a hablar acerca de los recientes acontecimientos que sucedieron entre el partido de Querétaro y el Atlas en el estadio de Corregidora en Querétaro. Qué lamentable situación. La verdad es que ¿cómo es posible que sigamos teniendo esas actitudes de violencia en un partido que sabes que te puede enojar, no sé, el gol del otro equipo y que al día siguiente pues ya te va a dar igual, ¿no? O sea, porque es muy difícil, o sea, hubo pérdidas de tal vez de alguien que, no sé. Pudo haber sido familiar tuyo. Exactamente, o sea, es triste lo que hicieron. Creo que sí debe de haber una sanción, sí o sí, para eso. Ok, vamos a entrar de lleno en eso. Primero que nada, un pequeño disclaimer. Y es que esto se basa exclusivamente en nuestra opinión acerca de este tema. Condenamos en lo absoluto y jamás justificamos ni justificaremos ningún acto de violencia en ningún espacio ejercido por ninguna clase de persona, ¿vale? ¿Por qué esto? Porque vamos a tratar de quería decir una palabra, pero no me acuerdo. Desmenuzar, ¿no? O sea, desmenuzar un poco qué es lo que se vivió. Hablando de las conductas de las personas, lo que se llevó a cabo. También quiero aclarar algo, por lo menos de mi parte, yo no soy fan del fútbol, por lo tanto, no, de mi parte no va a haber ninguna referencia en cuanto a cómo debería de ser o no el fútbol, ¿vale? Pero es que el contraste aquí es que no tiene que ver algo con el partido que estaba, o sea, fue dentro de la afición de las personas, ¿no? Claro, por eso nos vamos a enfocar en eso, pero por ejemplo, que tiene que verlo, ¿por qué lo digo? Porque tiene que ver con lo que mucha gente en redes sociales está pidiendo que se haga en cuanto a sanciones, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, básicamente que no haya fútbol hasta que esto no se cambie. A eso me refiero, ¿vale? Entonces es que a lo mejor yo no voy a poder opinar de un deporte que a lo mejor solamente practicaba cuando era niño, ¿no? Y que no sé en general. Pero sí vamos a hablar de lo que podemos hablar desde nuestra perspectiva, desde lo que vemos como personas, pues como seres humanos, ¿no? Empáticos por todas las personas que viven ahí, que tal vez no somos quienes vamos a los partidos, pero tenemos familiares, amigos, gente conocida que va a partidos que no queremos que suceda o que vivan un tema como el que vivieron, ¿no? Sí, esto es fuertísimo, porque había niños, o sea, familias, y eso es lo que primero vamos a arrancar con esto, ¿no? Se supone que debía ser un ambiente familiar y las imágenes del odio y la violencia que lo ejecutan sí es sorprendente. Exacto, vamos a partir justo de ahí, en donde primero vamos a poner en contexto la situación que
tendrías que vivir en una piedra si no sabes de lo que estamos hablando, pero podría ser que alguien no tenga el contexto. Hace unos días, en un partido entre el Querétaro y el Atlas, en el Estadio Corregidora en Querétaro, la afición o las aficiones de ambos partidos se enfrentaron de forma violenta, a grado de lesionar y muy posiblemente asesinar a varias personas. ¿Y por qué digo que muy posiblemente? Porque lo que recientemente las autoridades comunicaron es que no había fallecidos, a pesar de que hay gente en redes sociales, familiares y personas que asistieron que dicen, claro que sí hay. Sí, de hecho, si te das cuenta de las imágenes, de ese día en la noche y parte de la mañana, varias personas llevaron y pusieron como un altar con velas. O sea, si no hubiera si no hubiera habido pérdidas, ¿para qué? ¿No? O sea, no creo y que personas para las desaparecidas del estadio. Hasta donde nosotros estamos grabando este día el podcast, yo acabo de ver redes sociales y hay personas preguntando por gente que desapareció. Sí, hay personas desaparecidas, ¿vale? Entonces, no es algo como un simple enfrentamiento. Estamos hablando de cosas demasiado graves, demasiado violentas, que al final nos acuñan a todos. ¿Por qué? Porque tienen que ver con cultura, que tienen que ver con cómo nos educan, que tiene que ver con un sistema patriarcal obsoleto, y es de lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Primero que nada y cada vez que hablemos acerca de una palabra que a lo mejor suene poco conocida, les vamos a explicar de qué se trata, ¿no? Entonces, a ver, vamos a empezar. Ya les dijimos qué es lo que sucedió. Suceden estos actos de violencia, hay mucha gente desaparecida, herida o posiblemente fallecida dado todos estos actos. Y empecemos por el asunto de la diferencia entre agresión y violencia, ¿vale? Uh-huh. La agresión es una conducta, un acto que ejerce cualquier tipo de ser vivo. Bueno, no tipo de ser vivo, sino algún animal o nosotros como seres humanos. Es decir, por ejemplo, defenderte de un golpe o incluso gritarle a alguien es un acto de agresión, ¿vale? La violencia es exclusiva del ser humano, porque la violencia tiene que ver con la capacidad de racionalización de hacer algo y de dañar algo y de intencionalmente hacerle daño a algo o a alguien, ¿vale? Ahora, la violencia, si hablamos de violencia, existen diferentes tipos de violencia, no solo la física. Generalmente creemos que solamente existe la física o la psicológica, ¿no? Porque es como que la que más, pero existen diferentes tipos y grados de violencia, ¿vale? Violencia de género, violencia psicológica, física, violencia económica, violencia educativa, violencia política, existen muchos tipos de violencia, ¿vale? ¿Por qué lo digo así? Porque estoy seguro que vamos a llegar a un punto con esto, ¿va? Uh-huh. ¿Sabías esa diferencia entre violencia y agresión, Said? La manera como tú lo estás explicando, no, o sea... Ok. Esto es como para seguir poniendo en contexto, ¿no? Lo que se vivió el día de ayer hoy, lo que se vivió hace días es un acto completamente de violencia. Completamente, como lo estás exponiendo. Haya habido o no alcohol, haya habido o no justificación, porque es que no hay justificación de la manera que actuaron. Voy. Es que hay gente en redes sociales que está justificando esto. Existe gente que está justificando esto. No tantas, pero ha habido comentarios. Entonces, hay gente que cree que esto es normal y ahí es donde estamos el problema. Que la violencia cada día es algo completamente más normalizado, que lo vemos en todos lados y que creemos que es normal y que tenemos que vivir con ello.
Y partimos desde ese punto. No, no es algo por lo que tenemos que vivir. Ni un niño, ni un adolescente, ni una niña, ni un niño, ni nadie. Es decir, ni adultos, ni niños, ni adolescentes, ni ninguna clase de persona, ni de nadie tiene por qué vivir violencia. Ni siquiera hay una justificación para hacerlo. Es decir, ni siquiera porque la persona la consideres mala. ¿Vale? No hay, porque no tiene justificación. Repito, porque es un acto exclusivo de nosotros y lo hacemos con la intención de dañar a la otra persona. Tenemos la conciencia de hacer eso. ¿Vale? Entonces, es algo que desde ahí estamos mal. Es decir, no quiero ser redundante en cuanto a que lo que se vivió esté mal o bien, porque sabemos que está mal. Lo repudiamos, lo condenamos, es decir, no está bien. Vamos a hablar más acerca de qué pudo haber ocasionado todo esto. Lejos del fanatismo, porque obviamente mucha gente le acuña esto al fanatismo. Es que hay gente que se fanatiza tanto que defiende su equipo como si fuera sangre de su sangre, exacto, ¿no? Parte de él, ¿no? Y no digo que no sea así, pero creo yo que reducir todo al simple fanatismo o al hiperfanatismo, si quieres llamarlo así, es muy fácil y creo que esto va de mucho más profundo, porque vemos en las imágenes que, por cierto, si ustedes van y buscan, háganlo con bajo su propio criterio, porque las imágenes son muy fuertes, sensibles. Son imágenes sensibles. La mayoría de las personas que están haciendo las agresiones y a quienes agreden son hombres, ¿vale? Sí. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera tiene que ver con este sistema patriarcal que tenemos, que es lo que decía. ¿A qué le diríamos sistema patriarcal? El hecho de que básicamente el mundo está hecho por y para los hombres. Y no como tal a los hombres, sino para la masculinidad. Uh-huh. ¿Vale? Que eso es lo que vamos a hablar, justo. Es decir, ver a estas personas que de alguna manera están tratando de tener esta actitud como de yo puedo más, ¿sabes? Y esto lo vemos en todos lados, no solo vemos en los partidos. En los partidos se ven mucho, ni siquiera a lo mejor llegando a la agresión, pero cómo se mientan la madre, cómo se avientan las ¿cómo se llaman? Las bebidas. Las bebidas, bueno, las sillas si estás en la lucha libre, dices tú. No, es que aquí se aventaban las sillas. Bueno, pero me refiero en general, o sea, en un ambiente aparentemente normal, se mientan la madre, se avientan el trago y bla, 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 y se dicen sus cosas. Claro, y siempre que hay una discusión tiene que terminar en golpes, ¿no? A ver, es que ese es el asunto. Que es superior a él. La causa del clavo. Esta masculinidad este sistema patriarcal que busca que los hombres sean hipermasculinos y que tengan esta masculinidad completamente como de yo soy el mejor, que te cría a ti como hombre para ser superior a los demás, para literal mostrar a ver quién es mejor que el otro, y tienes que estar constantemente siendo este macho alfa, ¿sabes? Como de sobresaliendo, y que la única forma de cómo defender tu punto de vista, tu voz, es con los golpes, ¿no? Uh-huh. Es como de, esta es la forma en la que nos los vamos a medir, sí, ¿no? A ver quién pega más. Y lo vemos en todos los aspectos. Es más, lo vemos hasta incluso ¿te acuerdas en la primaria cómo era? O en la secundaria, punto en la primaria no. ¿Qué primaria fuiste? Sí. No, en la secundaria, que es como que en este cambio donde ya empiezan a haber más grupos, donde empieza a haber este descubrimiento de la personalidad, o más bien no el descubrimiento de la personalidad, sino como el completar más la personalidad, una personalidad mucho más adulta, y entonces tenemos aparte referentes de casa y bla, bla, bla. Uh-huh. Pero el asunto es que tenemos más, ¿no? Como de, no sé si te pasaba, pero es como se caían mal, y entre los mismos hombres provocaba la pelea, ¿no? Allá en las canchas. Sí, exactamente. No, pues cántale el tirito a ver quién es mejor. Sí. ¿No? A eso me refiero con este tipo de conductas, con esta ideología que se tiene. Se está normalizando esa actitud de que ya está normalizada. Y o sea,
dale, o sea, dale en su madre para Ajá. que ya, o sea, le baje y te logres. Hace unos días yo le superior a decía a él. mi mamá, con un enfrentamiento que vimos cerca de mi casa, yo les decía que la actitud de estos mayormente hombres que les enseñan a hacer con este sistema como de masculinidad, de ser mejor que los demás, yo le decía que tiene la actitud de o se enfrentan como a ver quién la tiene más grande, ¿no? porque, porque también tiene que ver con eso, es decir, y eso tiene que ver con otros aspectos mucho más como más profundos en cuanto a que este sistema patriarcal es falocéntrico y por lo tanto el pene es como una figura muy, 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 muy poderosa y entonces literal quien la tiene más grande es mejor hombre que el otro, ¿no? Sí. Por eso es que yo le decía que es esa actitud de a ver quién la tiene más grande, no las vamos a medir. Es decir, es quién es mejor que el otro, ¿no? Este sistema que enseña a los hombres a enfrentar a otros de una forma directamente agresiva y violenta. Agresiva por lo que te comenté, de que como seres, como animales somos agresivos, pero violenta como seres humanos, es decir, el hecho de decir, incluso estos dichos de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, ¿no? Te enseñan a los hombres a ser así, a ser estos seres que van a enfrentarse y que van a estar compitiendo con otros hombres y no solo con otros hombres, porque eso es lo más triste, ¿no? Que de ahí vienen muchas conductas tanto machistas como misóginas, en donde se centra al ser masculino al hombre como el centro de poder y la persona con mayor privilegio, ¿no? Y de ahí tiene que ver porque es que los hombres se sienten, porque lo masculino es mejor que lo femenino. Claro. Y de ahí se desprenden muchas conductas, ¿no? Es decir, si nos empezamos a hilar un poco de todo tiene que ver con todo en cómo está degradada esta sociedad, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos conductas homofóbicas? Porque el simple hecho de que pero fíjate, ¿por qué mayormente dos hombres? Porque para este sistema patriarcal o heteropatriarcal, el hecho de dos hombres estar juntos es como someterse un hombre al otro, es como ser como mujer, ser femenino, ¿no? O incluso no sé si me explico, ¿sí? Juegan este rol como femenino. Entonces, por eso se discrimina, porque lo femenino está mal, ¿vale? Sí. O incluso, si son dos mujeres, ¿cómo se diría? Fetichistan, o sea, lo vuelven un fetiche, ¿no? Lo vuelven en lugar de. Y entonces también tenemos estos discursos como de, es que es lesbiana porque no ha conocido un hombre bueno, ¿no? Claro. No la ha satisfacido. Exacto, así, ¿no? Es decir, al final centran exclusivamente al hombre. Y ojo, van a decir ustedes, pues tú eres hombre. Sí, yo soy hombre. Pero yo, por lo menos en mi particular punto de vista, he tratado de buscar de poder ver mis conductas y estos pensamientos que la sociedad nos va inculcando, ¿vale? Sí. Y la verdad es que qué mejor, me hubiera gustado más también tener, y ojalá tengamos pronto alguna activista mujer que nos pueda explicar mucho más. ¿Y por qué ella? ¿Por qué de esa forma? Porque la forma en la cual se ha investigado de ese lado, créeme, es mucho más enriquecedor y comprendes mucho más las cosas, ¿vale? No nos vamos a ir hacia ese lado, solamente analizar las conductas heteropatriarcales y masculinas que tienen la mayoría de los hombres. Es decir, no es que nosotros como hombres seamos los malos, es el sistema heteropatriarcal masculino que te hace como hombre ser un hombre violento, que te hace generar este tipo de conductas que hacen que en un partido te desconectes completamente y empieces a golpear a otros a grado de matar. No, es que las imágenes, o sea, parece que están sacando todos sus traumas con las personas porque los agreden con una violencia, o sea,
Parece como una hazaña, ¿no? Como de... Claro, o sea, casi como Batman ahí pegándole a un criminal. O sea, eso impacta y dices, ¿por qué? O sea, ¿era necesario? O sea, ¿por qué No. tu punto de hacer eso? Por eso. Porque te enseñan a hacer eso. Ajá, te enseñan eso, a hacer el ser... O sea, tienes que ser violento. Te enseñan a ser violento. Te enseñan a tener que ser este ser que tiene que estar por encima de todos. Violento y grosero, porque... Vamos, lo de grosero ya queda muy atrás con todo este asunto de la violencia. Es decir, el simple hecho de decir yo tengo y mi punto por ser hombre, yo estoy bien, tú estás mal y te voy a corregir y te voy a corregir con golpes, ¿sabes? Que esto, repito, se replica no solo en los partidos, se replica en la vida constante. En todas las conductas machistas, homofóbicas, misóginas, transfóbicas que se tienen, o LGTB-fóbicas, o incluso plomofóbicas, ya en algún momento sabrán todos estos términos, que se tienen de un hombre hacia los demás, sobre todo de un hombre heterosexual cisgénero. Uh-huh. Hombre heterosexual cisgénero. ¿Qué quiere decir esto? Es un hombre heterosexual, es decir, que le gusta el sexo contrario. Cisgénero tiene que ver con, se identifica con su género de nacimiento, con su sexo, es decir, un hombre que se identifica como hombre, ¿vale? Que son básicamente las personas que están en la punta de la cadena alimenticia de la sociedad. La mayor parte de los privilegios vienen de ahí. Uh-huh. Y entonces, aparte de eso, les enseñan a ser estos seres privilegiados que tienen que tener la razón de todo y que tienen que reaccionar violentamente y que tienen que enfrentarse y todo. ¿Sí me explico? Es decir, es un sistema social completamente tóxico, degradante y obsoleto. Claro. Y, o sea, en ese partido tenemos todo ese ejemplo. O sea, todo eso lo que está, o sea, por eso estamos contando ese video. Pero, o sea, para que lo tengan de una manera ilustrada, o sea, está lo que pasó en el estadio. Y ahora, vamos ya poniendo esto en contexto, que a lo mejor nos extendimos más, y me gustaría tener como invitados especialistas, si eres uno de ellos, por favor, o una de ellas, o uno de ellos, por favor, escríbenos para poder hablar de estos temas con mayor profundidad. Ahorita vamos a hablar exclusivamente de esto, y de ahí partimos, ¿no? Porque nos va a dar para muchos videos, créanme. Para muchos episodios, perdón. Ahora, dicho esto, hasta ahorita, en el momento en el que nosotros grabamos, yo no he visto la pronunciación por parte de las ligas, de los clubes, de la liga de los clubes, es decir, del Atlas y el del Querétaro, ni de, no sé cómo se le llame, como al ¿qué es la FIFA? No sé cómo se le llame. Creo que sí, la FIFA. Sí, creo que sí. Digamos como el máximo representante del fútbol en México, pues, como la institución, ¿no? Bien, de ahí viene ese nombre de los FIFAs, ¿no? Porque reaccionan así, pero bueno. Creo que tiene aquí en SFMF o algo así, pero sí tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Ajá, bueno, como la institución máxima representante del fútbol mexicano, uh-huh. ¿No? La que organiza las ligas, la que manda a México a los mundiales o a las ligas internacionales. De hecho, hasta el momento que estamos grabando esto, se estaba diciendo, no sé si era fake news, de que a lo mejor México ya no iba al mundial. Es que ese es el asunto, a lo mejor, según yo, no se han pronunciado nadie. Eso es lo que se estaba pidiendo y es lo que vamos a hablar. Es decir, la sanción tendría que ir hacia ese lado, porque se estaba pidiendo que México no fuera al mundial. Uh-huh. México no formara parte de las sedes del mundial del 2026. Uh-huh. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en el 2026 va a haber una sede norteamericana. Es decir, donde México participaría como parte de las sedes para algunos partidos. Claro. Se estaba pidiendo que eso Canadá, Estados Unidos y aquí, ¿no? Ajá. Ya no se va a permitir, o sea, ya no se está pidiendo que ya México se excluya de eso. Que se sancionen tanto al club del Querétaro como el del Atlas, que se suspendan partidos y la Liga Mexicana, y por ahí va. Básicamente es como de suspendan, y hay muchas personas que, ojo, repito, no es que les dé ni la razón ni esté en contra, tienen un punto, que básicamente se suspenda el fútbol mexicano
hasta que no se cambie esto. Ujú. El problema es que si nos fuéramos, creo yo, por ese lado, pues no tendríamos fútbol en mucho largo tiempo. ¿Por qué? Porque repito, ¿por qué empezamos el episodio hablando de este sistema heteropatriarcal masculino, hipermasculino, de esta masculinidad tóxica, frágil? ¿Por qué? Porque viene de ahí. Y es lo que se tendría que corregir. Porque el fútbol tal vez sí es el espacio donde más se expresa, pero se expresa en todos lados. Claro. Se expresa en trabajos donde el hombre acosa a la mujer, o donde existen este club de Toby en los trabajos donde puros hombres héteros que se juntan y empiezan a hablar. Existen, lo hablamos en el tema, en el episodio con Nancy, estos tipos que tienen grupos de Telegram donde comparten fotografías íntimas de chicas que conocen, es decir, que tuvieran que ver con ellas. Entonces, al final, eso está en todos lados. Esto fue una violencia física, pero existe mucho tipo de violencia sexual, violencia en el trabajo, violencia social, o sea, es decir, los tipos de violencia se expresan en todos lados y tiene que ver con esto. Entonces yo creo que tendríamos que ver y apuntar y a buscar la forma en cómo tenemos que cambiar esto socialmente. Yo entiendo que tiene que haber algún tipo de pronunciamiento por parte de la liga, por parte de los clubs, en donde tengan que decir, oigan, porque al final de cuentas también hay algo que no se ha estado regulando, ¿no? Por ejemplo, vi algunos videos en donde, por ejemplo, vi previamente antes de grabar este episodio, vi una foto de un chavo que se estaba robando una red. Sí. Y traían una navaja y dices, no te lo puedes meter. ¿Cómo es posible que lograron meter eso? ¿No? Uh-huh. Eso es a lo que me refiero. Sí tiene que haber un pronunciamiento y tiene que haber algo que tengan que cambiar, sí. O sea, es decir, no significa que ellos estén exentos de responsabilidades. Claro que tienen que tener responsabilidades, pero vamos, de aquí en algún momento vamos a hablar, seguramente, no sé si la semana que viene o dentro de 2 semanas vamos a hablar acerca de el asunto de la cancelación, pero que tiene que ver con eso. Es decir, ¿cómo es que cuál va a ser el fin, no? El fin es que si todo esto, si no existe fútbol, va a haber un cambio, en realidad. Uh-huh. En realidad no creo que vaya a haber un cambio. Exacto, y más porque están involucrando a una parte del fútbol que ni siquiera fue parte del momento, ¿no? O sea, de que no quieren que México vaya al mundial y todo eso. O sea, entiendo el punto, pero como tú dices, no va por ahí, porque el problema no fue los jugadores, el equipo de fútbol, sino fue la afición de ellos y la educación que ellos están manteniendo. Sí, y también tiene que ver con, o sea, tienen una parte de responsabilidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera se vuelven ejemplos. Uh-huh. Y si algo hemos visto, que hay mucha masculinidad frágil y tóxica es dentro del fútbol, dicho por los mismos jugadores que han salido del closet, dicen, es que tú no puedes salir. Tenemos muchos compañeros que pertenecen a la comunidad LGBT, pero no lo quieren decir por miedo, porque te silencian, porque es un ambiente sumamente tóxico, hablando de esta masculinidad, sí, ¿sabes? O sea, sí tienen una responsabilidad, responsabilidad en cuanto a qué mensajes están mandando a su afición, ¿vale? Estuve leyendo, por ejemplo, también, porque el asunto de hace tiempo, en donde ya se había sancionado a México y se le había pedido y a toda la afición en general de todos los partidos que no gritaran la palabra PUTO, ¿vale? Porque es sumamente homofóbica, ¿vale? Sumamente homofóbica, gente. Hay personas que es lo último que han escuchado en su vida. ¿Por qué? Por crímenes de odio. Uh-huh.
que los asesinan por el simple hecho de sus preferencias sexuales. Y es lo último que escuchan. Claro que es ofensivo, claro que es hiriente, no se tiene por qué decir en ningún... Más que nada porque la palabra lado. relaciona a la persona. Claro, relaciona, sí, aunque dicen, porque todos los Que no, que aficionados... solamente... No es... Otro significado, no es homofóbico, es que no lo estamos hablando desde ese lado. No, sí, porque la connotación tiene que ver con eso. Con tiene la que ver, fragilidad claro, y todo eso. tiene que ver como con Estados Unidos en donde la palabra niga, bueno, perdón si están en Estados Unidos, perdón por haber dicho esto, se va a censurar. Sí, este video va a estar censurado, yo sí no muchas palabras. La palabra con N, pues, sí censura, ponen bip ahí y le ponemos ahí subtítulos. La palabra con N, es ofensivo para las personas afrodescendientes. ¿Por qué? Porque obviamente dice, oye, es que tiene una connotación sumamente racista. Ah, pero ellos lo dicen entre ellos, sí, porque lo resignificaron. Lo mismo con la palabra con P. Es sumamente homofóbica. Que dentro de la comunidad se utilice, sí, pero es porque se está resignificando. Pero eso no significa que tú, un hombre heterosexual, tenga que usarla solo porque los demás lo dicen. Porque no. Va, pero eso es un ejemplo, desvío un poquito. El tema es el asunto que la afición no entendía. Y ahorita se sacó a la mesa de nuevo esto. Y hay muchos como fans del fútbol que dicen, es que esto no tiene nada que ver. No, sí tiene que ver porque es un acto de violencia. Uh-huh. Y es el asunto, que estos espacios siguen siendo muy violentos. Ahí es donde los clubes, donde las ligas, qué sé yo, tienen que intervenir para poder crear un ambiente mucho más amigable para todos. Si no entendieron de esa manera, tal vez debemos ser un poco más estrictos para que... Y promover, claro. Y no solo eso, porque no solo es decir, te sanciono, te multo, te saco. Que eso tiene que ver con la cancelación y ya pronto se manda un video de eso. Ajá, exacto, no tiene que ver solo con eso, sino tiene que ver con cómo promuevo el hecho de, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Apenas me enteré, repito, no soy fan del fútbol, que en Estados Unidos la liga femenil hizo que por fin tengan salarios iguales que al de la liga masculina, ¿vale? La liga de mujeres, pues, cosa que aquí en México no sea, ¿no? La liga femenil, que incluso ha tenido muchas más victorias a veces, creo yo, según igual si me equivoco lo siento, pero a veces podrían ser como algo más rescatable. No se voltea a ese lado porque obviamente el fútbol es considerado como muy les digo, heteropatriarcado y es de hombres, masculino, bla, 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 ¿no? Entonces se deja a un lado a las mujeres, ¿no? O sea, se deja a un lado a las mujeres. Entonces, de alguna manera, no existe ¿cómo se llama? Esta igualdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lugar de ir por ahí, por ese lado, empezar a promover el asunto de impulsar las ligas femeniles, ¿no? O incluso ligas mixtas, seguramente se podrá, o incluso ser más LGBT friendly, ¿no? En donde los propios integrantes de las ligas o de los partidos o de los clubs digan, yo pertenezco y quiero seguir trabajando y quiero estar a gusto con quien soy y con lo que vivo, ¿no? Es decir, creo que por ahí va la responsabilidad que tiene que ver con ellos, ¿vale? Uh-huh. Y como sociedad es voltear a ver este tipo de conductas y ya no tener el pretexto de decir, es que no, es que bla, 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 es que... Porque ahí sigue habiendo gente que justifica todo esto. Es voltear a ver que esto es una realidad y que se reproduce en muchos lados, no solo en los partidos de fútbol. Uh-huh. Esto se vive en todos lados. Sí, estamos, seguimos sin entender, ¿no? O sea, por más que se promueva la igualdad, muchas veces en redes sociales creo que es más la mayoría que dicen, no, por ejemplo, me voy esto con lo de las marchas de las feministas, uh-huh. Que casi satanizan. Ajá, de que, las llaman feminazis, ¿no? Por tan solo
pedir rayar derechos. una pared, ¿no? O sea, están pidiendo derechos cuando estas personas ni siquiera están pidiendo derechos, se están cometiendo grados de violencia y aparte pues están hay vidas de por medio, ¿no? Claro, o sea, es decir, ¿cómo es que se O sea, porque se eso sí sataniza está más? Ajá, exacto. una cosa que la otra. Tienes mucha razón, ¿no? Y que tiene que ver con este sistema heteropatriarcal sumamente machista y con masculinidad Y de tóxica. hecho, antes de que pasara esto, ya se estaba diciendo de lo de que se viene el Día de la Mujer, de que ellas no asistan a la calle. Ya te imaginabas en redes que él me divierte, que... Y también hay mujeres que dicen, no, pues es que yo no necesito de eso, yo me voy a trabajar porque yo tengo que... O sea, es una protesta que al final del día están viendo por ellas, porque ya que en el país no se está viendo por ellas, ¿no? En cambio, ¿qué pasa con esto del... no, aquí pues obviamente pues vieron que sí, estuvo muy fuerte y que hubo muertes, pero ahí no fue mucho de que... O sea, no los están atacando como deben atacar, como normalmente atacan a estas... Claro, a las efectivamente. chicas. Claro, exacto. Y que, repito, tiene que ver con este sistema heteropatriarcal. Entonces, miren, lo único que podríamos cerrar este episodio es con... Tenemos que hacer un análisis personal de cómo es que cómo es que pertenecemos a este sistema heteropatriarcal y cómo lo podemos, y cómo nos salimos de él, ¿no? Uh-huh. Viendo desde nuestro privilegio, a lo mejor masculino en caso de ser hombres, ver cómo educamos a las personas que están a nuestro alrededor, cómo fomentamos los actos violentos o no, es echarse un clavado en sí mismos para poder reestructurar todo nuestro sistema social que hemos venido arrastrando, que es tóxico, que es dañino para los demás, que es violento, ¿vale? Es decir, necesitamos hacer ese análisis de conciencia, necesitamos empezar a deconstruirnos, necesitamos empezar a voltear a ver esto, porque esto ya no solo estamos hablando de un grupo contra otro, estamos hablando de que esto nos pertenece a todos, incluso si no estás de acuerdo con ciertas ideologías, incluso si no estás de acuerdo con alguna persona LGBT, ¿sí me explico? Incluso si todavía tienes esos pensamientos, simplemente revalúa desde dónde vienen, por qué los tengo, qué es lo que está sucediendo, por qué no me gusta que dos hombres se besen, por qué no me gusta que dos hombres se amen, ¿no? O que dos mujeres se amen, o que un hombre, o que una mujer decida por su cuerpo, ¿sí me explico? Infinidad de temas, que ya en su momento hablaremos de ellos, ¿vale? Exactamente. Y con especialistas. Exactamente. Mientras, gente bonita ahí en casita, nos despedimos una semana más. Muchas gracias nuevamente por estar viendo este capítulo. Un saludo a los que nos están viendo por YouTube. Uh-huh. Y a los que nos escuchan por Spotify. Y está la alarma de la pastilla. Sí, ya estamos viejitos. Ya le toca su pastilla. Bueno, gente bonita ahí en casita, nos vemos la siguiente semana. No se los pierdan, denle like, activen las notificaciones para que sepan cuándo subimos, si lo subimos a tiempo. Denle me gusta, por favor, ya les dije, compartan el video, suscríbanse a nuestro canal y si nos está escuchando por Spotify también, y visiten nuestras redes sociales, ya tenemos TikTok. Aquí se los vamos a dejar en la descripción y también aquí estará apareciendo en el video, como por acá. Ojalá. Bueno, gente bonita, nos vemos. Muchas gracias. Bye. Adiós.